tercera lectura, y la verdad que a mí perdón, la verdad que sí, me resulta fácil de leer, muy emocionante y muy conmovedor. Hablas de Jerónima, ¿verdad? Sí, habló de Jerónimo. Gracias. ¿Alguien más? Si quieren comentar la película que estuvieron viendo, de eso les está preguntando. No sé por dónde quieren arrancar. Yo estoy a disposición de ustedes, de lo que tengan ganas de comentar, de preguntar, de saber lo que les parezca a ustedes que yo pueda ser útil. Estoy esperando que ustedes me ayuden, me orienten, y después vemos qué hacemos juntos. Sí, a mí me gustaría, el libro no lo leí, la película Jerónima sí la vi, y la verdad es que, como le decía la profe, me pasó algo parecido que con Rotas Cadenas, que vi el video también. Yo soy de un pueblo muy chiquito y la verdad es que se llama San Lorenzo, estoy a 1 hora de la capital. La verdad es que con Jerónima me pasó que, bueno, muy similar a la historia de mis abuelos. Mi familia tiene como una historia bastante, no sé si una historia parecida, pero es algo que la verdad que me tocó muy de cerca, porque es increíble pensar cómo que eso es algo que hasta hoy día, por ahí en los pueblos más chiquitos, como en el mío, por ejemplo, o en las zonas rurales, es algo que sigue pasando, que se sigue viviendo, las condiciones en las que esa gente está, y cómo nos cuesta tipo pensar, por así decirlo, en ellos. La verdad que me resultó muy conmovedora la película, y el video de Rotas Cadenas también lo vio, y le decía a la profe que eso que vi la primera parte, nada más me conmovió un montón. A ver si esto que estás diciendo lo podés transformar, Rosalía, en una pregunta. ¿Te animás? ¿Tenés ganas de pensarlo? Sí, tendría que pensarlo. Bueno. Una pregunta, la verdad yo el libro no lo leí, así que capaz la respuesta está en el libro, pero ¿cómo usted hubiese actuado frente a la situación de Jerónima? La voz masculina que vos escuchás en la película es mía. ¿Sí? Y la voz femenina es la de Jerónima, el personaje. Uh-huh. De manera que como yo hubiera actuado es como aparece en la grabación. Como actué en realidad. Uh-huh. Acrecento algo, se me ocurre que eran momentos totalmente diferentes a lo que se vive en esta época. En ese momento el enfermo o la persona estaba enferma y, bueno, sabemos que estaba apartado. Es que no estaba enferma. Bueno, ahí sí, ahí está el punto. Sí, en este caso no, en Rotas Cadenas, bueno, confundí las casas. Sí, tiene razón. No, estamos conversando, no podés decir lo que pienses. Te digo eso de que no estaba enferma porque es un poco el núcleo de la historia. Sí, sí, doctor, tiene razón. Lo que sí se me ocurre en el momento es que, con lo que está hablando Rosalía también, es que las situaciones se trataban de solucionar diferente a cómo se solucionan ahora.
Y ahí yo vi en la película también, como todo el grupo de compañeros, que buscaban las soluciones diferentes. Hoy por hoy se buscan, pero también se siguen cometiendo errores de ese tipo, porque vemos a través de noticieros, vemos, por ejemplo, acá enfrente en el Chaco, hay situaciones parecidas hoy por hoy, hasta ahora. ¿Y por qué serán parecidas? ¿Serán por las políticas? Yo te estoy preguntando, no me devuelvas la pregunta. Yo tengo mi opinión, pero estoy preguntando por la tuya. Sí, Habla libremente. a mí se me ocurre, sí, doctor, que son las políticas que todavía es como que están cerradas a situaciones que debemos de tener otro tipo de apertura. ¿Qué Se me serían las ocurre. políticas? Y las políticas sanitarias, a eso me refiero. ¿Eh? A las Ah, las políticas políticas sanitarias. sanitarias. Bien. Acá un Gracias. compañero que Gracias. no sé quién es, si quiere abrir el micrófono, dice, se puede hacer una comparación con la teoría de la caverna de Platón. Dice desconocido, así que no sé quién sería desconocido. ¿Quién de los chicos ve y abran su micrófono? Dijo, se puede... Jorge, buenas noches. Yo para hacer referencia a la película de Jerónima que estuvimos viendo, me llevaba a pensar, ¿no? Que no recuerdo exactamente en qué año fue esto, pero creo que eso se sigue repitiendo y tiene que ver con los contextos donde cada uno hace su cultura, ¿no? Si nosotros eso lo podemos trasladar hoy, por ejemplo, creo que a una villa, tal vez, pueda ocurrir exactamente algo parecido, ya que lo que remarca para mí la película es el haberlas sacado de su hábitat natural, que era la que ella conocía, y la buena intención de esa gente, ¿no? Que le quería dar una vida mejor, pero a veces, muchas veces, lo que nosotros consideramos mejor no es el mejor para el otro. Y eso me marcó, ¿no? Y dónde estamos parados nosotros ante la sociedad del más desprotegido, ante esto que es el Estado, las políticas, ya sean de salud, la política general, los gobernantes, nuestros superiores, ¿no? Lo que rigen, digamos, un Estado, un país. Yo voy a meter un hueso al puchero. Al caracú. Voy a juntarlo, algo que dijo Mirta con algo que dijo Rosalía. Rosalía habló de sus abuelos, o sea que la historia le había disparado recuerdos de su familia. La familia de Rosalía está dentro de Rosalía. Yo no sé si tus abuelos viven o no, pero más allá de eso, tus abuelos están adentro tuyo. Hoy los acabas de traer. Yo hoy me entero que tus abuelos tienen una historia que a vos se te ocurre similar, seguramente por una cuestión de orden cultural y social. Y Mirta dice, trata de preguntarnos cuál es nuestro lugar, como si nosotros estuviéramos afuera. Nosotros estamos adentro y todos nosotros tenemos una Jerónima adentro. Esto no le pasó a ella. Sí, sí, claro, a ella le pasa. Pero a ustedes, no los conozco, pero voy a hacer una generalización,
y por la profesión que están eligiendo, calculo que la pobreza no les es indiferente. No, para nada, por supuesto que no. Bueno, si no les es indiferente es porque ustedes tienen adentro de ustedes un sentimiento o de tristeza o de bronca o de defraudación, un sentimiento negativo respecto de un país tan rico que fabrica cada vez más pobres. Entonces quiere decir que adentro de ustedes no solo están los abuelos de Rosalía, ustedes están haciendo estudios terciarios, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, Sí, bueno, hoy, no digo hoy en términos históricos, hoy, los estudios terciarios están siendo atacados. Nos están atacando a cada uno de nosotros. Ustedes dirán, bueno, Pellegrini, pero usted se recibió hace 60 años. Sí, así es. Pero yo soy parte de esa educación. Y ahora estoy trabajando con ustedes, haciendo algo así como un diálogo de docentes. Yo estoy siendo atacado hoy. Yo soy docente de alma. Y si hay algo que yo creo que es orgullo de los argentinos, yo conozco mucho el mundo y conozco así Latinoamérica. En ningún lugar de Latinoamérica, en ninguno, hay una educación pública como la de la República Argentina. Ahora eso no lo regaló nadie, ¿eh? Este que dicen que vino Domingo Faustino Sarmiento con la varita mágica e iluminó la cabeza de millones de ignorantes, eso, bueno, está bien, el que lo quiera creer es libre, pero no es cierto. Tus abuelos, Rosalía, lucharon mucho. Mirá, yo hablo de ellos y no los conozco, pero te miro a vos. Y me calculo que para que vos estés ahí sentadita, muchos sueños de ellos y de tus padres deben haber mediado. Eso es la educación pública. La educación pública es una esperanza para la mayoría del pueblo. Dije esperanza, no estoy diciendo cualquier cosa. Porque yo creo que en este momento, si hay algo que nosotros debemos defender, es el derecho a la esperanza. Pero no hablo de un sentimiento bobalicón, ay, yo soy optimista, me gusta todo, todo está bien, tengo una esperanza bárbara. No, eso no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de mirar la historia de nuestro pueblo, de la que somos nosotros parte, estudiarla, cosa que nos hace mucha falta, mucha falta. A mí no me gusta cuando se quejan de que no nos enseñan historia en la escuela. Si no te enseñan historia en la escuela, deja de quejarte y empezá a estudiarla vos. Nosotros somos muy amigos de tirar la pelota fuera de la cancha. La culpa la tiene otro. Desde ya, yo afortunadamente no soy el presidente. Pero lo que él hace, desde mi punto de vista, es malo para nuestro país. Es malo para nuestro pueblo. Pero con que yo diga eso no alcanza. Lo que hace falta es que yo haga otra cosa diferente que sí sirva, según mi mirada. Entonces, si yo puedo hacer algo
para mejorar la salud o la educación de quienes lo necesitan. No hace falta que el presidente de la República haga un decreto, porque ahora todo es decreto, autorizándome. Si yo quiero, voy y lo hago. Y si no lo hago, no tengo derecho a quejarme. Basta de quejas. Quejarse se quejan los débiles que no cambian nada, ni siquiera su propia vida. Y ustedes son estudiantes, y hay una tradición histórica en la Argentina del estudiantado como un sector muy combativo, muy noble. ¿Se equivocó? Sí, la cantidad de veces que nos equivocamos. Pero el que no hace nada nunca se equivoca. Y esta universidad que hoy hay, no la regaló nadie, se consiguió con luchas desde 1918 para acá, muchísimas. Esas paredes que a ustedes los rodean no siempre fueron iguales. Entonces ustedes sabrán qué hacer con eso. Yo me calculo que habrán elegido qué hacer con eso. La historia de Jerónima está contada tal cual como fue, por eso yo utilicé una cinta grabada donde habla ella y hablo yo. Esa cinta es de 1976 y 1977. Está claro, entonces no es un tema nuevo. Podríamos decir que tiene 450, 500 años, podemos decirlo. ¿Qué es lo que nos ayuda a pensar esto? Carmen creo que dijo más allá de las intenciones o de las buenas intenciones. Fuiste vos, Carmen, ¿no? Sí, doctor. La película y el libro no juzgan intenciones porque entre ellas está mi intención. Yo hablo en primera persona del singular. Yo no le paso a nadie esta historia con todo lo que esta historia implica. Yo estoy implicado y yo me hago cargo de esa implicación. Y esta implicación me ayudó a pensar en que hay otras maneras y que la salud no es solo estar enfermo o estar sano. Que si a uno le prohíben su lenguaje, si a uno le prohíben su Dios, si a uno le destruyen la familia, si a uno le quitan la tierra, eso no tiene nada que ver con la posibilidad de mantener la salud. Y ahí no hay ninguna bacteria dando vuelta. Después va a venir una bacteria y va a barrer con todo, como hicieron los conquistadores que desparramaban la viruela entre los pueblos indígenas. La gripe, que fue tremenda para el indio. Bueno, venimos de la pandemia, ¿no? Si no hemos aprendido con la pandemia, estamos fritos. Estamos fritos. Porque con la pandemia aprendimos que el tema del miedo y el tema de la libertad es la mejor manera de la falta de libertad. Y el miedo es la mejor manera de expandir una enfermedad. Vieron que poco se habla, yo no sé por qué no se habla de las enseñanzas de 2 años de pandemia. Debe ser porque cuando uno tira de ese hilo, encuentra responsabilidades hoy presentes, ¿no? Muy actuales. Jorge, muy actuales, que todavía están ahí tibiecitas.
Jorge, vos decías justamente esto, ¿no? Del tema de hacer algo, ¿sí? Y nosotros siempre hablamos del tema justamente de la praxis y del hacernos cargo, ¿no es cierto? Y en cuanto a lo que fue tu hacer y tu oficio, y durante, no solamente cuando tuviste la oportunidad política y de tomar decisiones, sino siempre que tenés y donde estás, justamente es el hacer lo que configura tu profesión y tu profesionalismo y obviamente tu ser humano. Y en esto está este plan, ¿no?, en el que hubo una transformación en cuanto a la salud mental en San Luis, que fue incluso antes de un cambio de paradigma en la salud mental, que tampoco se cambió el paradigma, sería otra discusión, ¿no? Que el hecho de una nueva ley no hizo que cambie el pensamiento de cómo abordar los problemas de salud mental, pero en San Luis se logró en tu gestión y con tu hacer, con todo el equipo, obviamente, que te fue acompañando, pero estuviste a la cabeza de esa transformación. Sí, las cabezas tienen siempre cuerpo. Si no, no existe la cabeza. Si no es una parte tirada por ahí. Y como ustedes bien saben, psicólogos sociales, muchas veces se piensa y se siente y se actúa con el cuerpo más que con la cabeza. Yo creo que las mejores ideas nos vienen de las tripas. Pero volviendo atrás, alguien mencionó el año. Esta es la película, es la primera vez que en el cine argentino se hace una historia donde el protagonista, la historia y los actores son indígenas. Nunca había habido. Y nunca en el cine argentino se habían grabado canciones indígenas. Y Jaime Paine hizo 3 para esta película. Cuando esta historia la escribí estando desaparecido. Escribí pedacitos, después los recompuse. ¿Cómo desaparecido, doctor? No entendí. En la Argentina hubo algo en la dictadura militar que se llamó... Perfecto, perfecto. No, no. Yo viví en esa época, así que no. Solamente se me quedó ahí. Está perfecto. Gracias. Ojo que tiene que quedarnos ahí, porque parece que ahora algunos quieren volver al pasado. No van a poder. No van a poder. Pero bueno, esa es otra historia. En esa época, estoy hablando del 75, 76, 77, no es que no hubiera indígenas en la Argentina, en toda América, pero no tenían el lugar en el campo del conocimiento, del diálogo, del estudio, que adquirieron después. En esa época se hablaba muy poco de este tema. Y no es que estaba prohibido, con que esté silenciado alcanza. Entonces esta historia, que es real, a mí me pareció que era una buena herramienta para desocultar un problema histórico y social argentino que debe ser desocultado en la Argentina y en América, que es el tema esencial hoy. Aquí ustedes viven sobre el Paraná, eso lo deben vivir más que yo, que es el tema del colonialismo. Y el tema del contrario del colonialismo, que es la soberanía. La soberanía no es solo tener una bandera, un himno, hermosos por supuesto.
La soberanía es que un pueblo decida sobre su propio destino, que un pueblo no deba dar cuenta de lo que hace ante nadie, que no vengan a decirnos cómo tenemos que manejar nuestra salud, nuestra educación o nuestro dinero. En la Argentina existe colonialismo cultural. Y eso lo vemos en las casas de estudio. Agarren ustedes los libros en los que ustedes estudian y vayan a la página de la bibliografía y vean cuántos autores argentinos y cuántos extranjeros hay. Hay una mayoría abrumadora de estudiosos extranjeros. Eso sí, cuando un hombre de ciencia argentino se muere, hay grandes homenajes, pero antes no se lo estudió y después se lo entierra. Nosotros tenemos una idea muy metida, los latinoamericanos, y es que lo nuestro no vale ni sirve. Lo extranjero es valioso y es útil. Agreguémosle a eso que nos quieren convencer que todo lo público es malo y lo privado es bueno. Para mí Jerónima fue aparte de decir la verdad, fue mostrar en una historia humana concreta a dónde nos llevan determinadas maneras de pensar como colonos, no como ciudadanos libres, en un país libre y soberano. Nos lleva a la deshumanización, nos lleva a negar nuestra identidad como individuos, como familia, como pueblo. ¿Cuántos jóvenes idealizan lo que pasa fuera de la Argentina, justamente porque no lo conocen? Entonces, creo que Jerónima mostró, por ejemplo, que nosotros tenemos una formación académica muy paternalista, donde a nosotros nos convencen en la universidad, yo ahora hablo como médico, me convencieron que yo iba a curar a la gente. Después, muchos años me llevó darme cuenta que el protagonista de la cura y de la enfermedad es el paciente y su familia y su barrio y su pueblo. Y que el papel de un médico, si es buen médico, es acompañar permanentemente ese proceso. Nosotros tenemos ¿cómo vamos hasta acá? ¿Están aburridos? ¿Sirve? ¿No sirve? Por favor, ayúdenme. Por favor, al contrario, doctor. Miren, nosotros tenemos los médicos un juramento que se llama juramento hipocrático. Porque viene de Hipócrates, que fue, digamos, el padre, por decirlo de alguna manera, hace más de 2000 años, de la medicina clínica, la medicina que se llama hipocrática, la medicina de escuchar, de hablar, de tocar a los pacientes, de saber sobre ellos. Y él es un juramento que cuando nos recibimos los médicos debemos jurar por estas palabras que yo voy a decir. Él decía lo siguiente: curar a veces, aliviar si es posible, acompañar siempre. Parece una tontería. Bueno, en épocas, ya no el 77, en épocas del 2024 que vivimos, acompañar ya es una actitud y una posición social.
porque vivimos en un momento histórico de nuestro país y del mundo, donde lo que se estimula como discurso del poder es el individualismo casi caníbal. Yo me las arreglo, yo solo puedo, sin reparar que vos estás en este mundo no habiendo decidido vos absolutamente nada, porque hubo otros, mamá y papá, que decidieron juntarse y que vos llegaras. Vos no elegiste ni tu nombre ni tu apellido, no elegiste el lugar donde nacer, no elegiste cuándo nacer, no elegiste absolutamente nada de lo que hoy te identifica. Entonces, ¿cómo es este tema del individualismo? ¿Será que yo solo puedo? Bueno, entonces que alguien pruebe la generación espontánea, desde un lugar que no se sabe cuál es, decidir yo voy a ser un ser humano. La vida nos muestra que este mensaje que se recubre de libertad es un mensaje de aislamiento de los individuos. Esto es lo que le pasó también a Jerónima. Jerónima quedó con las raíces al aire, y ustedes saben lo que pasa con un árbol cuando las raíces quedan al aire. Entonces, no caigan en la trampa de que ustedes solos pueden. El mejor psicólogo social es el que construye corrientes de grupalidad institucional. Ahora yo veo muchos profesionales jóvenes que creen, les han hecho creer, en el modelo liberal del ejercicio profesional, que van a tener su título y que entonces, gracias a eso, van a poder hacer su vida. Ninguno de nosotros nació del aire, ninguno de nosotros vive de la nada. Si algo mostró Jerónima es que desarraigar a un sujeto es empezar a hacerle transitar el camino de la muerte. Fíjense en lo que pasa con los refugiados que por millones se mueven. Hay 7 millones de hermanos venezolanos que están fuera de su patria. Ahora eso quiere decir que hay otros 7 millones adentro que los extrañan a ellos y ellos extrañan a los otros. ¿Qué vamos a hacer con eso? Con los que están en el fondo del Mediterráneo. Eso muestra que solo no se puede y que las raíces nos sostienen. Y esas raíces tienen el nombre de identidad. Bueno, a ver por dónde andan, ayúdenme porque estamos cerca de terminar. Mirta, Rosalía, Sofía, 16 más que no sé quiénes son. 9 de 12, Luciano Carbone, Carmen Leiva. A ver, hagamos una ronda de un par de ideas o preguntas o dudas. Menos insultos, todo va. Doctor, me quedé con el tema del desarraigo. Pero en todas épocas de la vida, si usted hoy nombró el Mediterráneo y nombró también Latinoamérica, porque justamente en Latinoamérica también hay muchos, tanto venezolanos, paraguayos, colombianos, bueno, de todo. Pero toda la vida hubo desarraigo. En la época, en la colonización, los pobres africanos que hoy por hoy hasta
de generación en generación no pudieron detectar su familia. O sea, ¿y qué hacemos con eso? Porque usted, sí, el desarraigo es las raíces de cada ser humano, es lo que yo entendí, ¿verdad? Que es lo que nos identifica. Bueno, veamos a algún otro compañero, otra compañera, y después tratamos de amasar juntos un pancito. ¿Te parece bien? Sí, perfecto, por el doctor, cómo no. A ver, ¿qué opinan por ahí? Bueno, yo pensaba, hoy me quedó resonando mucho, más que nada, hace poco con la profe Lau dimos una materia que se llamaba Vida Cotidiana y me parece que esto tiene bastante relación con eso porque para mí lo que estamos haciendo en este momento es una crítica a esa vida cotidiana o a esas ideas tan impuestas que tenemos, ¿no? Del individualismo, de que no necesitamos al otro. Mismo lo que decía hoy Carmen de las políticas, está todo como tan impuesto que no se ve más allá ni se critica, por así decirlo, o no se piensa en otras maneras. Más que nada creo que esto que decíamos que sigue pasando, que pasó con Jerónima y que pasa en la actualidad, sigue pasando, es más que nada también tiene que ver con eso, con la falta de ver más allá y quedarnos siempre encerrados en algo, como es esto, digamos. Nada, eso me quedé pensando hoy, incluso lo anoté, se me hace que lo podemos relacionar mucho con eso. ¿Alguien más? Hay muchas cosas importantes, ¿no? Que ustedes están diciendo, es muy difícil invocar una respuesta para todas ellas. No sé si ustedes han leído el Martín Fierro de José Hernández. Sí, ¿Leyeron el Martín Fierro? sí, doctor, sí. Psicólogos sociales argentinos deben leer el Martín Fierro. Hay un momento de Martín Fierro que a Martín Fierro lo reclutan por la fuerza, lo sacan por la fuerza de su casa y lo mandan a la frontera como soldado pago por el ejército para pelear contra los indios, que son de su misma condición social, pobres contra pobres. Y pasan los meses y a él no le pagan como le han prometido que le iban a pagar. Y entonces Martín Fierro se apersona al comandante del fuerte a reclamarle su sueldo y el comandante lo manda, lo castiga, le pega con rebenques y lo estaquea en el medio del desierto. Sí, sí. Cuando esto está sucediendo, Martín Fierro dice algo que nosotros tenemos que tener presente. Él grita, son campanas de palo las razones de los pobres. Martín Fierro es el poema nacional, es la Biblia de nuestro pueblo. Por favor, léanlo. ¿Por qué digo esto de la campana de palo? Porque nosotros a veces escuchamos más otras campanas. Yo resalté lo del individualismo, pero lo refiero a un discurso que viene de las clases dominantes. Pero en el pueblo argentino, además de eso, hay
miles y miles de argentinos que se unen, que se juntan para luchar por el bienestar común, no solo el propio. Aquí en San Luis y en Córdoba hubo incendios durante 10 días que fueron brutales, nunca hubo incendios como eso. Eran cientos y cientos y cientos de personas combatiendo el fuego mañana, tarde y noche, 10 días. Se unieron por el bienestar común. Hoy los jóvenes universitarios y los docentes se están manifestando y se unen, se agrupan para mantener el bienestar común que significa tener educación. Yo vi la manifestación, discúlpenme el error, vi la marcha a Luján, de Buenos Aires a Luján, 1 millón de personas fueron a pedir por el bienestar común. No estoy haciendo un tema religioso de esto porque no, personalmente no tengo práctica religiosa. Hace pocos días en Salta estuvo la ceremonia anual de la Virgen del Milagro, 1 millón de personas, llenos de banderas argentinas, con su crucifijo. Les aclaro, venían bajando de los cerros, no tenían zapatillas Nike o Adidas para hacer trekking. Muchos venían descalzos. Hay que estar convencido. Hay que tener esperanza. Hay que pensar que lo que yo estoy haciendo va a servir para algo mejor, obviamente, ¿no? Pedían pan, o sea, alimentación, pedían trabajo, pedían paz, pero estaba lleno de banderas argentinas que son los colores que nos unifican a todos nosotros. Eso debe tener espacio, esas campanas de palo, hay que escucharlas también, porque si no nosotros escuchamos solamente las campanas de los poderosos, que nos convencen que la universidad está llena de ladrones, que lo mejor es privatizar hasta el aliento, que lo público no sirve, que, bueno, y otros adjetivos que andan dando vuelta que me da vergüenza repetir. Esa es una campana, y suena fuerte porque es la campana del poderoso, pero no creamos que es la única que está sonando en la Argentina. Hay campanas de miles y miles de personas que están tratando que las escuchemos, porque están no sonando para que se salve el que suena la campana, que nos salvemos todos, y nosotros tenemos que estar ahí. Después vendrá si la lucha universitaria se encaró bien, mal, regular, pero se encara. Y esas campanas de palo están sonando, y nosotros, ¿por qué tenemos que escucharlas? Porque si no, no entendemos la realidad. Y si no entendemos la realidad, psicólogos sociales no la pueden transformar. La van a ir a resolver en una biblioteca o en una casa de apuntes. Ustedes no van a hacer eso. Ustedes se van a recibir para hacer una tarea transformadora con otros, agrupándose y escuchando con mucha sensibilidad las campanas de palo que están sonando en todas las provincias y que muestran que además del individualismo existe también la solidaridad, la fraternidad. Sobre la base de esa realidad es que se puede construir la esperanza, no sobre la base de que yo soy bueno y optimista. Mire, una cosa es ser optimista, otra cosa es tener esperanza, porque tener esperanza es mirar la realidad y ver
qué está sucediendo y con quiénes me puedo juntar para llevar el carro un poquito más adelante. Porque si no, ni los demás ni yo nos salvamos. La noción de esperanza, si ustedes la tienen que graficar, yo la vi en esa de la Virgen del Milagro, me daba la impresión de esa gente erguida, con su poncho, su ropa, su banderita o su cruz, bajando de los cerros y mirando así, miraban así. Ninguno venía con la cabeza agacha, todos miraban para allá. ¿Qué hay más allá? Y iban muchos. Quiere decir que algo los unifica. Y si nos metemos, no estoy haciendo propaganda religiosa, por favor, ni propaganda política para este o para el otro lado. Estoy tratando de que el discurso, el no se puede, del pesimismo, del individualismo caníbal, de la falta de límites, de la crueldad y la violencia ilimitada que existen, y lo sufrimos, no sea lo único que vemos. Que veamos que, como dijo un gran filósofo hace un siglo y medio, cada vez que hubo opresión, hubo opresión. Cada vez que hubo opresión, hubo resistencia. Entonces, veamos todos eso, no para salir contentos y felices, sino para tener un anclaje en la realidad que nos permita preparar un bienestar que nos incluya. No sé si he sido claro. Esto es lo que yo pienso. Ustedes pueden pensar algo total y absolutamente diferente. Creo que los dos ejemplos que puso, tanto de los incendios como de la manifestación popular y religiosa, nosotros lo vivimos muy de cerca también acá como correntinos. El año pasado hemos tenido los incendios de los esteros de Liberá, que también fue una movida más allá de lo nacional, internacional prácticamente, y nos hemos movilizado cada uno desde nuestros espacios. Y ahí realmente que se ve el pensar en el otro más allá de que no te toque de cerca, ¿sí? Y los jóvenes que todos los septiembres caminan a la Basílica de Itatí, también es una manifestación de esperanza, tanto como lo está nombrando, ¿no? Creo que eso es algo maravilloso que uno no lo comprende de repente si no lo vive. Entonces está buenísimo y creo que a todos nos queda más que claro que el mensaje de poner como bandera la esperanza, pero la esperanza bien entendida, nos llevamos todo de este encuentro con usted. Gracias. Y qué bueno que puedas también transmitir esto de que incluso una manifestación religiosa, popular, o ya sea, o como las de ahora que tienen que ver con la defensa de la salud pública, de la educación pública, tienen que ser para nosotros un medio, una excusa para mirar la realidad desde otro lugar, y no desde un punto negro o desde nuestra nariz o nuestro ombligo, sino el más allá, poder hacer un análisis profundo de todos los aspectos, que creo que de alguna forma es un poco lo que estamos tratando de aprender en esta psicología social de la vida cotidiana, entender la enfermedad y el proceso de salud de enfermedad, las instituciones, ¿no? Y por eso también más allá del posicionamiento político que cualquiera tenga y es válido siempre, en el sentido de todos tenemos un lugar, un posicionamiento político, nadie estamos fuera de esto, pero sí nadie podemos estar fuera de analizar la realidad, tratar de analizarla lo más objetivamente posible y ponerle el cuerpo después
más allá desde donde miremos o estemos. Así que bueno, Jorge, muchísimas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algo que le quiera decir como para cerrar, consultar, o que haya resonado. Me encanta. Yo anoté un montón de frases, no sé los chicos. Se van a recibir para hacer una tarea transformadora con otros. Sobre la base de la realidad se puede construir esperanza. El mejor psicólogo social es el que construye corrientes desde la institucionalidad grupal. Bueno, wow, las mejores ideas nos vienen de las tripas, que les digo siempre, ahí donde uno pone el cuerpo, no tanta cabeza. Bien. Yo simplemente quería agradecer por todo la cantidad de información importantísima, empezando por la película, y también un gusto de haberlo conocido, y me quedo con muchas, que también como decía Rosalía, creo que iba apuntando, sí, yo también iba apuntando unas cuantas palabras y frases de parte suya. De mi parte, un placer, y esperemos en general que no sea la última. Muy enriquecedor. Yo he aprendido que donde no me invitan no voy. Bien, entonces la vamos a comprometer a la profe Laura, entonces. Menos mal que te invito. Bueno, gracias. Gracias. Hermosa provincia tienen ustedes. Sí. No lo digo por cumplido. No lo digo por cumplido. He ido con mis hijos, he ido con mis nietos. Y una cultura, un pueblo de la hostia, ¿no? Permiso. Sí, Lu. Yo le ¿Cómo? quiero agradecerle también, doctor, por la buena predisposición, por la generosidad, por compartir esto con nosotros. Y bueno, viendo la película y leyendo su libro, quiero decir que me convertí en admiradora de su obra, y la enseñanza que me llevo como aprendizaje es esta mirada crítica y autocrítica que se visibiliza en su obra. Y creo que, bueno, yo personalmente me quedo con eso, y no olvidarme de poner el ojo ahí, en el otro que es mi hermano, que es el señor que barre la calle, que es mi profesor, que es mi compañero, y en cada uno desde el lugar en que se encuentre, tratar de ver qué se puede hacer, cuál es el granito de arena que podemos aportar para tratar de tener una sociedad mejor. Por más que suene como utópico, creo que es lo que todos pretendemos hacer, y por eso estamos estudiando esta carrera. Así que gracias. Atahualpa Yupanqui decía, la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Hagamos montaña, entonces. Bueno, claro, de eso se trata, ¿no? Vieron que hay un deporte que practican mucho hoy los dirigentes, o ellos dicen que son dirigentes, que es salir a cazar, de la cacería, ¿no? Con Z, salir a cazar enemigos. Miren, nosotros tenemos que salir a ganar amigos. Que cacen enemigos los que tienen enemigos, porque ganar amigos. Y que los amigos nos ganen a nosotros. Un abrazo, gracias por todo, viva Corrientes, gracias Itatí, seguís tan inquieta y activa como yo te conocí. Sigue así, sigue así. Gracias a vos, gracias por tu generosidad. Chao. Chau, chau. Bueno,
Ah, ahora abre la cámara, la Verónica. Bueno, chicos. Tremendo, profe, la verdad. De lujo, Gracias. de lujo. Gracias por ser puente Profe. entre este gran hombre y nosotros. Nosotros sí una pulga al lado de ellos. No, por Pero favor. no, sí. La idea es que podamos transmitir esto. Yo sé que en media hora, 45 minutos, no se puede transmitir lo que es, lo que representa toda una vida de haber intentado cambiar, mejorar, transformar la salud mental, pero hablando de salud mental como macro, pero es la vida de cada una de esas personas que tocó este equipo que trabajó mucho en San Luis, en el sur, y la vida de cada uno de lo que también fuimos formados con él, digamos, en esto de las transformaciones institucionales. A mí particularmente me cambió la visión, la mirada, la existencia, y me cerró todo lo que era trabajar desde la psicología social en salud mental. Por eso también admiro mucho tu obra, o sea, un hospital que no tiene gente internada excepto para emergencias, un hospital en el que los trabajadores, los equipos interdisciplinarios van a las casas a hacer la atención, el acompañamiento, un hospital en el que los usuarios van al hospital solamente a trabajar desde la grupalidad, que sea Grupo Esperanza, un grupo para personas con, como era el Grupo Esperanza, era para personas que habían tenido intentos de suicidio, por ejemplo. El grupo GIA, el grupo que nosotros conocemos como Alcohólicos Anónimos, allá se conoce como grupos institucionales de alcohólicos, porque lo primero que recuperan es su identidad. Entonces ellos no dicen anónimos, no, ellos son lo que son y son quienes son. Bueno, y así. Entonces, por eso me parecía importante, además de haber visto la película, que ustedes lo conozcan y conozcan cómo su pensamiento atraviesa todo esto y centra todo lo que nosotros pudimos haber leído, aprendido desde la teoría, ¿no? Profe, se ve muy reflejado en, bueno, en esto que usted contaba y también en el video, el hecho de, en primer lugar, romper con esas estructuras y darle la visibilidad que se merece, y también el hecho de la reinserción que él hizo con las personas que estaban ahí, me parece sumamente importante, también enriquecedor para nosotros, porque de eso se trata básicamente, o sea, de romper con esas estructuras y, y nada, me parece súper lo que usted decía, por ejemplo. No son alcohólicos anónimos, ¿no? Él, de eso se trataba, de darle el lugar que se merecen, y muchas veces por ahí se encasilla a esa gente y no se le da la posibilidad de reinsertarse, digamos, en la sociedad como lo hizo él. Sí, devolverles la identidad, ¿no? Carmen, tenés levantada la mano, Vero. ¿Querían decir algo? Yo lo que perdón, Rosalía, yo digo, me suena, me choca bastante la palabra reinsertarse, porque no son personas condenadas que están privadas de su libertad, siempre fueron parte de esta sociedad. Nosotros, los que nos creemos normales, somos los que los excluimos. Y justamente, O o sea, eso era lo que enajenamos. pasaba, estaban básicamente como personas que mostraba eso, o sea, Claro, esa es la crítica justamente claro, y gente la que estaba enseñanza, creo. básicamente en condiciones inhumanas, y el Ujú. trabajo que él hizo para que eso deje de pasar. Tal cual, sí, y creo que ese es el aprendizaje que nos Eso deja, yo ¿no? me quedo mucho con eso, y La, también algo que él dijo que me pareció súper importante,
en el video, y hoy también lo dijo, el hecho de no hablar tanto y hacer, básicamente de eso se trata. La premisa fundamental de la desinstitucionalización fue: sin libertad no hay salud. Fíjense, ¿no? Sin libertad no hay salud. Es decir, si seguían ahí encerrados, iban a seguir muriendo en vida. Y lo mismo nos pasa acá en Corrientes con los pacientes de acá y en todos los lugares donde cada vez, porque decimos, bueno, salud mental, pero sigue siendo un manicomio si sigue habiendo rejas, si sigue habiendo una estructura manicomial, si sigue habiendo una atención donde solamente, Rosalía, corta tu audio, por favor. Donde solamente se medica y no se trabaja con el usuario, ¿no? Y esa premisa a mí por años lo tuve como idea principal tanto en el WhatsApp como el Facebook, porque esto de sin libertad no hay salud, hasta dónde me siento libre, ¿no? Para realmente sentirme sano en un proceso. Carmen. Profe, lo que usted está diciendo es una realidad. Él hablaba hoy justamente también pero traigo a colación lo que usted dice: sin libertad no hay salud. Presta atención que en la época de la pandemia, esto de habernos encerrado, a muchas personas les favoreció, pero otras no, como yo. A mí me traumatizó totalmente, a mí me hizo daño. Yo no podría volver a que alguien me diga: encerrate durante tantos días y no salgas ni la nariz a la calle. O sea, el vínculo, porque más allá que vos tenías el vínculo con la persona que vivías, en este caso mi marido, y después el resto no nos podíamos, no teníamos un vínculo. Ay, yo creo que a nadie le favoreció esa privación de la libertad tanto tiempo que, no sé, o sea, no conozco a alguien a la que le haya favorecido. No Vos sé si por sabés, ahí Rosalía, que yo conozco personas que me dicen: pero ¿cómo? ¡Qué lindo! Por Dios, casi yo muero. Estuve muy mal, me sentía muy mal, como que me habían cortado piernas y brazos, una cosa espantosa. Y es justamente lo que termina de hablar la profesora, el no tener vínculo con el otro es fuertísimo. Mientras ellos de joda ahí en la Quinta Olivo. Bueno, ni hablemos de eso. Si no, vamos a tener esta mañana. Profe, a eso también podemos agregar que cuando hablamos de libertad no estamos hablando solamente de un contexto de encierro, ¿no es cierto? Como ser el caso de la pandemia. El hecho de no tener la libertad, por ejemplo, de decir quién soy o qué quiero o qué prefiero de la vida, estaría siendo no tener libertad, y eso me lleva justamente a ser una persona enferma. Sí, los mandatos. Una persona cuando tiene que, no sé, estudiar una carrera solamente por mandato. Mi papá, mi abuelo, mi tía, mi bisabuelo, toda mi familia fue, no sé, docente, y yo tengo que ser docente porque si no voy a romper con ese mandato familiar. Y hablando justamente de la teoría de la enfermedad única, a uno le enferma tener que, a lo mejor no es mi deseo y tengo que romper con ese mandato familiar, y me lleva a una crisis interna, ¿no? Y no, porque no tengo la libertad porque hay un mandato. O sea, y ahí es donde... Es muy difícil. Ahí es donde retomo esto de hacer una crítica más profunda siempre, o sea, no quedarnos con la palabra libertad a encierro o detrás de rejas, no, la libertad del ser, ¿no?
de esto, de poder decidir, que un poco lo mencionó Jorge cuando dijo la libertad de elegir qué quiero hacer con mi plata, a dónde quiero ir a comer, dónde quiero... Nosotros estudiamos en un contexto privado, pero si hubiera psicología social en la pública, y la mayoría estaríamos en la pública, ¿no? Entonces, la libertad de elegir dónde me quiero tratar, hacer un tratamiento, bueno, ese tipo de cosas que gracias a Dios dentro de todo lo tenemos en nuestro país, porque no vivimos como en otros países de Latinoamérica, pero hasta dónde vivimos esa libertad y sabemos vivir esa libertad, ¿no? Un poco esto, lo de la salud. Yo siempre me acuerdo cuando entré en el profesorado en lengua, fue el primer año que se hizo como un estudio psicológico de los que íbamos a entrar a estudiar, y no duró mucho el estudio y en la grupalidad nos hicieron como unas preguntas, una psicóloga, y tuvimos una sesión ahí grupal con todos los ingresantes y nos iban armando por grupos. Y una chica se puso a llorar porque, no sé, creo que estaba estudiando arquitectura, no me acuerdo qué estaba estudiando, y estaba ya como en 5º año de la carrera, y ella estaba entrando para maestra jardinera. Y era toda una situación familiar que los padres la habían más o menos desheredado, dejado de hablar todo, porque ella tenía que ser arquitecta como era su papá, como era su abuelo, como era toda su familia, era la única mujer de la familia, entonces tenía que seguir igual con ese mandato, aunque sea mujer, porque todos los varones de la familia eran arquitectos. Y tenía una crisis existencial, pobre chica, porque decía ella, lloraba y decía, ¿por qué no puedo decidir? A mí me va a hacer muy feliz ser maestra jardinera porque amo los niñitos, no sé qué, no sé qué. Y soy 10 en la facultad porque soy la mejor, decía ella. Pobrecita la crisis que tenía, ¿no? Eso de no poder elegir por un mandato familiar, por ejemplo. Enferma. Nos pone en un lugar totalmente caótico. Bueno, no sé, Rosalía, ¿qué ibas a decir? No, que es muy difícil por ahí romper